casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Hoy vamos a seguir conociendo sobre el área de arte y cultura. Vamos a recordar algunas costumbres que hemos adquirido para conocer una cultura que está al otro lado del mundo. ¿Ya sabes de lo que estoy hablando? Te doy algunas pistas. ¿Alguna vez has comido chifa o sushi? ¿Has visto Dragon Ball o Naruto? ¿Has visto la película El viaje de Chihiro o El castillo vagabundo? ¿Has escuchado o bailado K-pop? Seguro que sí. La cultura asiática está muy presente entre nosotros. Estoy segura de que muchas peruanas y peruanos han podido disfrutar de las manifestaciones artístico-culturales que la tradición asiática nos ofrece. ¿Sabías que la cultura peruana y la asiática manejan un montón de similitudes? Por ejemplo, la música andina y la música asiática se componen de una escala pentatónica. Eso quiere decir que manejan 5 notas musicales. A pesar de no hablar el mismo idioma, tienen similitudes sorprendentes. En el programa de hoy aprenderemos más de la cultura asiática gracias a nuestros amigos del programa Imperdibles, para luego responder el reto de la semana. ¿Listas y listos entonces? Muy bien, ahí va el video. Migración asiática en el Perú. ¿Por qué existe un barrio chino? ¿Qué es el K-pop? ¿Por qué hay tantos chifas? Todo esto, chicos, llegó gracias a la migración asiática. La palabra migración puede sonar dura, pero depende de ella la identidad que se crea en los países. Según la RAE, la migración es el desplazamiento de una persona o un grupo de personas de una nación o territorio a otro. La migración al inicio siempre es complicada, ya que los países se resisten al cambio, y Perú no fue la excepción. Para muchas poblaciones fue complicado adaptarse a nuestra sociedad, sea por discriminación, uso del lenguaje o cambios de hábitos. A esto se llama shock cultural. Pero el tiempo hizo que poco a poco ambas culturas saquen lo mejor de la otra. En cuanto a la música, no podemos negar que existe una fanaticada fuerte por el K-pop y J-pop, los cuales son géneros de pop coreano y japonés. No podemos negar que somos fanáticos de todo lo que esa cultura le ha aportado al Perú. Y para saber más del tema, pasemos al hashtag PreguntaTag. Hoy en Pregunta Tag está con nosotros Quito. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy creador de contenido en la plataforma de YouTube. También trabajo actualmente como presentador de televisión acerca del K-pop. Realmente me encanta mucho y es un tema que me apasiona un montón. El K-pop es muy diverso, es muy chévere. Tiene realmente una producción audiovisual excelente y creo que la letra y el mensaje que transmite es muy lindo. Y las coreografías también son increíbles. Así es. Sí. Así, pero ya no, ya todos parejitos, parecen unos robots. Me encanta BTS, que significa Beyond the Scene, que viene a ser como que mucho más allá de la puesta en escena. Porque estos chicos, además de ser súper talentosos, cantan, bailan muy bien, transmiten unos mensajes increíbles. Las letras de sus canciones hablan sobre ir en contra del sistema, hablan sobre la educación, sobre la depresión, que son temas que actualmente a muchos jóvenes les afecta. E incluso el amor propio, que yo creo que es básico para toda persona. Creo que sin amor propio no hay nada, así que a querernos mucho. Sí, últimamente son muy conocidos BTS. Así Todas es. mis amigas de promoción bailan sus coreografías. Y se aprenden sus coreografías, suena por todos lados. Así es, de hecho se está como que, digamos, occidentalizando un poquito más. De hecho han estado en los VMAs, en los Billboards, en el show de Ellen, entonces creo que ya se están dando poco a poco más a conocer y creo que eso es lo genial, ¿no? Que podamos como que aceptar a otras culturas y otro tipo de música sin ningún tipo de prejuicios. ¿K-pop? ¿J-pop? ¿Qué es eso? Seguro has oído hablar de ellos, pero no sabes qué son. Aquí en Imperdibles te lo explicamos. Pero empecemos por el K-pop, que es el que más suena últimamente. El K-pop influye culturalmente en un sector de jóvenes limeños enorme. Este género musical llegó hace 10 años y es parte de la ola coreana o Hallyu, movimiento cultural que surgió a finales del siglo XX. Se hizo más famoso aquí en el 2013, cuando llegó a Lima el actor y cantante surcoreano Kim Jung-hoon y la banda Super Junior. Luego de esos dos hitos, el K-pop en Lima se fue al infinito y más allá. Es tal
tan exitoso que los conciertos de K-pop en Lima se venden solos, sin necesidad de mucha publicidad, ya que su público es fiel y comprometido. Algo que identifica a los y las K-popers es que desarrollan un afecto por sus ídolos. Además, adoptan un comportamiento que los convierte en fans. Los imitan, compran todos sus souvenirs y encuentran una serie de valores positivos en ellos. O sea, los aman. Ambos géneros son reconocibles porque sus integrantes hacen coreografías que atrapan al público. Para ser uno de ellos tienes que pasar por una preparación física intensa. Por esa razón es que los y las fans tienen tanta devoción hacia los artistas. ¿Has oído alguno? Te reto a que le des una oportunidad. Quizás hasta se te pegue el baile. Carol, ¿has escuchado alguna banda de K-pop o J-pop? Obvio que sí, he escuchado a BTS. Yo también. Muchas de mis amigas bailan todas sus coreografías. Yo no sabía que este género existe desde los 90. ¿Alguna vez has querido bailar como tus bandas de K-pop favoritas? Tranquilo, no te tienes que ir hasta Corea para hacerlo. Está mucho más cerca de lo que crees. Para saber más del tema, vamos con lo imparable del día. El K-pop es un boom y yo sé que tú te mueres por aprender algunos pasitos. Bueno, yo también. Por eso hemos venido a K-pop Class en D1. Vamos a bailar. Jenny. Oh, Karin, ¿qué tal? Espérame. ¿Qué tal, Karin? ¿Qué haces aquí? Bien, queriendo aprender un pasito de K-pop. De pasos, ¿en serio? ¿Te animaste? Sí. ¿Sabes algo de K-pop? O sea, ¿conoces acerca de la cultura? No, sinceramente no, pero... Bueno, yo te Sí. puedo explicar un poquito si quieres, ¿ah? ¿Y a ti? ¿Desde cuándo comenzaste a bailar K-pop? Ah, bueno, más o menos desde el 2010, más o menos, como 9 años atrás. O sea, el K-pop pues está acá hace tiempo. Bueno, sí, en verdad es como... La música del K-pop llegó por más o menos el anime, no sé si conoces el anime. Claro. Ya, entonces estos dibujitos, que yo también un montón veía, no sé si Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, un montón de animes, entonces igual la cultura asiática se fue conociendo un poco más en el país a través de la música. El K-pop también es música, pero no es música japonesa, sino es música coreana. Y esta música coreana tiene artistas muy populares, como por ejemplo, actualmente se conoce a BTS, a Blackpink, a GOT7, a Red Velvet y un montón de artistas más. Su forma de vestir es bastante diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita los grupos de moda que son los artistas de K-pop visten de una manera bastante extrovertida, de muchos colores, con el cabello de todos los colores, o sea, para mí un poco llamar la atención. Y a ti, para ti, ¿cuál es la banda que más te gusta? La que más me gusta es GOT7. ¿Y cuál es tu canción favorita? Bueno, ahorita se me ha pegado un montón esta canción, tienes que escucharla. Es de uno de los chicos integrante de una banda bastante conocida, se llama BTS la banda. El cantante que canta esa canción se llama J-Hope. Y sí, lo mis canta amigas. con un artista que ahorita está muy de moda, o sea que todo el mundo la conoce, que se llama Becky G, y que se ha juntado con J-Hope, que es de BTS. ¿Puedes creerlo? ¿Y si me enseñas a bailar un poco esa canción? Ya, mira, te la enseño, espérame. Como si la lluvia cayera y luego abres tus manos y nos vamos a ir un balanceo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. Bien, muy bien. Ahora intenta hacer los pasos, ¿sí? 7, va. 1, 2, 1 y 2, 1, 2. Y ahora vamos a meter las manos, ¿sí? 7, va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Muy bien. Oye, pero eres una capo bailando eso del K-pop, ¿ah? Gracias, muchas gracias. Lo hiciste bien para ser tu primera vez, De ¿eh? verdad, nunca pensé que iba a bailar K-pop. ¿En serio?
En el video de hoy hemos podido conocer más sobre la cultura asiática y estoy segura de que has podido reconocer algunas manifestaciones y que incluso las has disfrutado. Entonces, ¿están listos para el reto de hoy? El desafío de hoy consiste en elegir una manifestación artística de la cultura asiática. Puede ser un manga, un anime, un baile, una canción o cualquier cosa que te guste. Investiga sobre ella para luego grabar un video donde explique sus características, mensajes y significados. Finalmente, cuéntanos cuál es el impacto que esta manifestación ha tenido en tu vida. Te doy algunos consejos que podrían servirte. Planifica tu video y escribe un texto que no necesariamente tienes que seguir al pie de la letra. Luego de eso, haz unas tomas de prueba. Grábalo y edítalo. Si todavía no te animas a salir en cámara, no hay problema. Puedes probar utilizando diapositivas. Lo importante es que te diviertas con este reto. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!